días, tardes, noches, fruteros, bienvenidos, bienvenidas a Frutos Rojos. Este es el podcast que la derecha no quiere que escuches. Yo soy Blanca Ibarra, te lo voy a volver a repetir, pero si no me sigues en redes sociales ya estás tardando. Y por supuesto seguir al canal Zona Roja para no perderte ninguno de nuestros episodios. Quiero contaros una cosa y es que hoy tenemos un programa muy andalucista y para ello voy a presentar a mis dos andaluces del día. En primer lugar, Sergio Amante, politólogo, bienvenido, gracias por estar aquí. Y tenemos por favor un invitado estrella, Antonio Valdivia, periodista en Infolibre y le conoceréis porque es una cara televisiva súper conocida en tertulias de La Sexta, Televisión Española. Antonio, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por la invitación. La verdad es que es un lujo, estoy madrileña, rodeada de andaluces. Bueno, mi objetivo de hoy, básicamente, estamos a las vísperas del Día de Andalucía y mi objetivo es, tanto para mí como para toda esa gente que no es andaluza, pues que de alguna manera intentemos entender en este programa qué es el andalucismo, qué es Andalucía, qué es esa cultura andaluza. Así que a mí me gustaría, porque es posible que a lo mejor a muchos de los que nos estén escuchando no entienden o no lleguen a entender qué significa el 28 de febrero para vosotros. Así que os querría lanzar esta primera pregunta, ¿no? ¿Qué significa el 28 de febrero para un andaluz? El 28 de febrero es una pregunta bastante compleja de responder porque yo creo que, no sé tú como andaluz, Antonio, que también somos niños de la autonomía, fruto de todo ese proceso. Yo creo que es algo que nos evoca la infancia. Cuando estábamos en el colegio, nosotros además es un mandato del Estatuto de Autonomía, en los colegios se enseña mucho sobre nuestra identidad, quiénes somos, de dónde venimos, y ahí forma parte intrínseca el enseñar el himno, enseñar la bandera, de dónde viene, cuál es el origen, y a mí me provocaba mucha emoción porque siempre significaba romper un rato de clase para, previo al recreo, bajar a cantar el himno, lo tocábamos con la flauta dulce, siempre había una parte que Espera, ¿tocabais el himno con la flauta? Sí. O sea, quiero decir, ¿sabéis tocar el himno con la flauta? Hombre, yo sabía. Esto yo tengo que buscar. Por favor, para luego dentro de un rato, Belén, no sé si me estás escuchando, pero por favor buscadme lo del himno de Andalucía con la flauta, porque esto a mí me fascina. Te lo busco. Gracias. Sí, con la flauta, y siempre había la profe de música, dividía un grupo que eran los que tocaban la flauta y otros los que lo cantaban. Y se izaba la bandera. Qué chulo. Y era una cosa muy chula porque además desayunábamos pan con aceite y azúcar, que era una comida que estaba relacionada, bueno, pues con lo que comían los campesinos que labraban la tierra del campo andaluz también, ¿no? Pan con aceite y azúcar. Realmente. Claro, sí, esto es algo que yo cuando he cruzado de Peñaperro llama mucho la atención, esta mezcla. Yo es que creo que nunca he comido pan con aceite y azúcar. Claro, está buenísimo. ¿Está bueno? Pues esto hay que probarlo, por favor, Yo ahora, lo que estaba diciendo Sergio, me están viniendo muchas imágenes de la infancia, ¿no? De todos los días de Andalucía. Yo me acuerdo de pequeño también, cada uno nos vestían de una provincia. Me estaba acordando, a lo mejor cuando tenía 8 años iba de Granada, yo soy de Almería, y mis padres son de Granada, y me está viniendo esa imagen. Y luego en el colegio, en el instituto, yo estaba en el instituto público Al-Ándalus, por cierto, el que salió también, David Bisbal, fuimos compañeros, él un poquito mayor que yo, Pero, metida ahí la cuña, Al-Ándalus. Sí. Pues viene inspirada del cole. Bueno, yo creo que del instituto, ¿no? O sea, que es muy andaluz haber estudiado en el Instituto Al-Ándalus. Y me acuerdo también aquellos 28F. Había concurso de sevillanas también, había obras de teatro, había recitales de poesía de Lorca, porque es verdad que hay algo muy material, pero hay algo que yo creo que compartimos todos los andaluces, que mucha gente no entiende o no sabe o no lo percibe, si no es andaluz, que el andalucismo, el 28F, tiene algo casi místico. O sea, tiene algo casi mágico, claro. Que es algo que a lo mejor no se comprende del todo en otras zonas de España, que no digo que vivan su pertenencia a su manera, pero el rollo y ese andalucismo es algo diferente. Yo me acuerdo siempre de pequeño, paseando por donde digo yo que he viajado, está muy bien Nueva York, Tokio, etc. Pero el sitio más bonito del mundo es la carrera del Darro en Granada, cuando vas llegando y llegas al Paseo de los Tristes y ves la Alhambra arriba. Qué bonito, y me acuerdo que iba pasando con mis padres de pequeño, tal, no sé qué, dice, oye, es que esto es tan bonito, sientes algo, y me dijo mi padre, dice, hijo mío, eso se llama el embrujo.
Qué es bueno. una cosa que solo pasa en Andalucía. Y tiene esa cosa mística, material, los olores, las luces. No sé, yo creo una cosa... yo luego estudié aquí en Madrid y me quedé aquí en Madrid, pero estoy todo el día constantemente yendo y viniendo, sobre todo a Almería, mi tierra. Pero hay una cosa que lo detectamos todos los andaluces, que en cuanto llegas a Despeñaperros, cambia el cielo. Qué maravilla. La luz cambia. Y es algo que tiene una cosa material, pero tiene una cosa muy mística. Y yo creo que ese 28F te lleva a esas sensaciones, ¿no? Nosotros también aquí... no voy a decir los nombres, pero muchos periodistas nos reunimos también... Dilos, los puedes decir, ¿eh? Compañeros que son andaluces también, pero han hecho aquí... La diáspora. Sí, diáspora y la carrera, porque bueno, es un país muy centralista y los grandes medios de comunicación están en Madrid. Y entonces mucha gente hemos tenido que emigrar buscando aquí también nuestra forma de vida. Y quedamos también todos los 28 de febrero los periodistas andaluces radicados aquí en Madrid a pasar un buen rato, a hablar de nuestras cosas y bueno, y eso lo que tiene el 28F y lo que tiene Andalucía es que también se generan ciertos códigos muy entre andaluces, ¿sabes? La forma de ver las cosas, la forma de entenderlas y tiene esa riqueza, pero yo siempre digo que tiene un halo muy místico lo que pasa. Tenéis conexiones con el himno de Andalucía, ¿no? Sí. Como muy fuertes, porque, claro, si nos ponemos a pensar, yo como madrileña, o sea, a lo mejor no tenemos, ¿no? Que nos las damos aquí de madricentristas, ¿no? Y esa conexión es muy bonita, ¿no? Y de hecho creo que tiene bastantes, hasta diferentes opciones de himno, diferentes melodías. ¿Hay alguna parte del himno con la que os sintáis identificados, que os guste más? ¿Alguna opción, alguna variante del himno que digáis, a mí esta me emociona más? O que escuchéis en algún momento determinado. ¿Sabes de dónde viene el himno? Eso es fundamental. Venga, a ver, es una de esas cosas que se aprende cuando uno está en el cole, que sea previa del 28F. Ahí me tienes que contar lo de la flauta, lo del desayuno y lo de... Lo del desayuno, además te traigo una sorpresa. O sea que eso lo vas a vivir además en directo. Venga, vale. Lo del himno es muy curioso porque nosotros tenemos... Y además te reconozco y así por el Estatuto de Autonomía, ¿sí? Por la Constitución Española y se aprobó así también en las Cortes, que tenemos un padre de la patria andaluza, que se llama Blas Infante. Ay, que me lo has sacado, ¿eh? Este hombre, ¿cuánto le debemos a este hombre? Y a Juan y medio vamos, también, por supuesto. Le tenemos, está aquí. Que es de Almería, por cierto. Por cierto, claro. Es 1-0, vamos ganando este tema, Sevilla. bueno, ha empezado ellos, ves que esto siempre pasa. Esto vamos a acabar vienen aquí. ellos solos. Bueno, pues Blas Infante era un hombre que, hay que decirlo, tiene unos orígenes, venía de una familia bien. Su familia le pudo permitir costearle unos estudios, él era notario, y en esa realidad que vive cuando va mudándose por diferentes pueblos de Andalucía para ejercer como notario, entra en contacto con la realidad de un pueblo que estaba en el máximo subdesarrollo. Y desarrolla una empatía, él era muy humanista por la causa sobre todo que había con el campo andaluz, ¿no? Que a diferencia del norte teníamos un problema de latifundio, tierras muy grandes, manos de muy poco, que no se trabajaba y la gente pasando hambre. Entonces él, en esos campos, mientras los transitaba, escuchaba a los campesinos durante la faena cantar un canto religioso que se llamaba el canto del Santo Dios, ¿vale? El canto del Santo Dios lo oye en la zona de la campiña sevillana, entre Écija y Cantillana. Y porque además estuvo allí notaría. Y él decide adaptar a la melodía del canto del Santo Dios, el himno de Andalucía le pone letra. Y la letra es muy bonita. Hay una parte en concreto en la que yo me sentiría muy reconocido, que es la de los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos. Porque además me parece que justo esta estrofa, que no está muy concretada en torno a qué es lo que queremos volver a ser, de qué periodo, ¿no? De qué etapa de todas las que hemos tenido con tantas mezclas de cultura. Y a mí me gusta ubicarla en concreto en la del periodo de Al-Ándalus, que creo que quizás ha sido el de mayor esplendor que ha vivido nuestra tierra y la que además nos da algo tan genial y tan brillante como es el flamenco, ¿no? Nuestro arte, que sufre de muchas fusiones también, la llegada del pueblo gitano, pero que bebe mucho de la cultura árabe. Por ejemplo, el flamenco está muy relacionado, las saetas se cree que tienen origen en la llamada de los cantos a la oración desde los minaretes, las almohadillas que se recitaban desde el interior de las sinagogas. Entonces, toda esta parte que yo creo que además Infante tenía una conexión muy especial con todo el pasado andalusí. Él de hecho va a Marruecos, hace varios viajes,
visita a la tumba del último rey moro de Sevilla, el rey Al-Mutamid, está en contacto con sus descendientes. Madre mía, Todo ¿sabes eso, que es impresionante? O sea, me estoy quedando pegada. O todo sea, eso, nada, lo tienes totalmente... Sí, yo es que ya te digo que bueno, pues que somos todos muy rojos. ¿Cómo no vamos a creer lo que creía Blas Infante? Voy a rescatar lo de Blas Infante. Te voy a plantear una pregunta, Antonio. Sí. A ver, si no es demasiado complicada. Rescatando a Blas Infante, si Blas Infante hablase hoy, ¿de qué crees que estaría hablando en la sociedad en la que estamos viviendo? ¿Qué crees que hablaría Blas Infante? Pues yo creo que en el marco actual en el que estamos, ¿Hoy? en esta semana de febrero, yo creo, y además lo expresa en el himno, y es un carácter muy del andalucismo, estaría hablando con un debate a favor de la migración y en contra de los discursos del odio. Porque Andalucía es es que por ahí han pasado todas las culturas. Y además, esto en otras ciudades no se puede ver, pero en Andalucía se ve muy fácilmente porque los propios restos arqueológicos se van mezclando. Tú vas por cualquier calle de Sevilla, de Granada, de Almería, de Málaga, y de repente tienes... Claro, pero de repente tienes un monumento espectacular de la época de Al-Ándalus, tienes una iglesia barroca, vamos, que se te quita el sentido. Luego tienes restos romanos, griegos, tienes también todas las influencias que también llegaron del resto de Europa, ¿sabes? Y de repente tienes un palacete de estilo francés casi, o una casita que se inspiró en el norte. Entonces tú vas andando por la calle y te vas dando cuenta que es una sociedad que se ha hecho capa a capa y que han ido conviviendo. Que lo que le da también es estar abierta al mar. Claro, total. Y luego también fuimos una sociedad que fue recibiendo y que fue exportando. Todos los marineros que fueron a América venían principalmente de la zona de Huelva, de Cádiz, de Sevilla, y por eso también tienen ese deje en la pronunciación latinoamericana. Y tú estás en el puerto de Santa María y puede ser perfectamente Cartagena de Indias, porque se exporta también esa arquitectura. Hay una comunión y una comunicación entre los pueblos, entre las orillas, entre Europa, África, América. Y yo creo que si escuchas el propio himno, lo que viene a hablar es del ser humano, del no ser excluyente. Andalucía es la comunidad que más casas tiene repartidas por el resto de autonomías de presencia, en la que además también se celebra mucho el 28 de febrero, de la forma que te decía que te iba a traer una sorpresa. A ver, ¿qué me traes? Pues mira, hay una cosa muy andaluza que es el mollete. ¿Me vas a dar de comer? El mollete de Antequera, vamos a comer todo. Voy a decirle a los que nos están escuchando que son las 4:30 de la tarde. Pues que mejor que un mollete a las 4:30. Vamos a comer. Además, fíjate que lo traigo ya hasta cortadito y todo esto. Ay, por favor. Somos la más Y va a tener la experiencia completa, que tengo ya Qué el bueno, himno con la flauta. encanta, Esto va a ser... Voy a ser aquí Vas a probar adoptada. por primera vez, ¿no? Porque la mayoría de lo que yo me encuentro es que la mayoría... Pero esto es para lo que hemos hablado del pan, aceite y azúcar. Sí, yo no he probado esto jamás. Claro, la mayoría... Un jamoncito, la lo que mayoría quieras. de gente que de fuera de Andalucía siempre dice... ¡Ay, qué está sonando! ¿Y esto es lo de la flauta? Hay que No sé qué hacer la cuadras. bandera. ¿Este es el himno con la flauta? Este es el himno Sí. con la flauta. Sí, Ay, sí, por sí. El himno con la flauta. Qué Este maravilla. es el himno, creo que era do, re, mi, fa, Espera, sol, la, si, do, cuidado re con el o algo así. estatuto, O sea, yo Vale. el estatuto que no se manche, por Dios. Bueno, y Curro, que hemos comentado la maravilla, que también podría ser tan icónico como el propio Esto es Juan y medio. aceite de andaluz, que conste Por que aquí supuesto. todo tiene No le hemos un... puesto marca, El pero mejor damos fe aceite que es del Andalucía. mundo. Qué maravilla esto, por favor. Sí. Bueno, yo mientras lo Compartimos prepara mi Sergio, Sí, Sí, no, porque si voy, no a, hace demasiado. voy a ir introduciendo, sí, Sí. yo creo que con un, vamos a... Vale. Voy a introduciros ahora otro tema, ¿vale? A ver. Que además está esta semana súper en boca, que es el tema de estereotipos Sí. y el estereotipo famoso del acento, Sí. ¿vale? De hecho, os lo voy a enseñar porque justo hace un par de Es días... un tema que no se va nunca. No, y además quiero hablar con esto porque me parece muy, Sí. muy interesante. Un diputado de Vox, creo que de Córdoba, volvió otra vez a meterse con el acento de María Jesús Montero, que os lo he enseñado aquí, que cuando hablaba de una ley de lenguas andaluzas y demás, básicamente él contestaba, con que ella vaya al logopeda sería suficiente. ¿Vale? Es decir, vuelve otra vez, lo voy a enseñar aquí, para... este señor es José Ramírez del Río, por si alguien... Enséñalo bien, Blanca, que lo veamos por aquí. Perdón. Ahí lo tenemos. Ahí, gracias. Señor retratado, vale. Con que vaya al logopeda es suficiente. O sea, quiero decir, la pregunta aquí, voy a ponerlo por aquí, es
¿por qué? O sea, ¿por qué creéis que sucede esto por parte incluso de gente andaluza no andalucista, que también la hay, y también de gente de pues, personas no andaluzas de cualquier otro territorio? De hecho, Feijóo ha tenido no sé cuántas también. ¿Por qué creéis que sucede esto y qué os hace sentir, ¿no? O sea, ¿cómo vivís? Porque es como una especie de intentar haceros pequeñitos, haceros inferiores, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo vivís esto los andaluces? Yo lo vivo con mucha indignación y es sobre una cosa de la que hago mucha pedagogía, porque sobre todo se utiliza como sinónimo de inculto, sinónimo de pobre, y yo cuando empiezan a reírse de tu acento, porque no es ironía, es reírse de ti y menospreciarte, yo le digo, pues oye, así como hablamos nosotros, habla Federico García Lorca, Gustavo Adolfo Bécquer, Rafael Alberti, Velázquez. Por lo tanto, es intentar menospreciar a los andaluces. Y además, es de incultos. ¿Por qué? Los andaluces no hablamos todos igual. No, para nada. Esto es una cosa que también tenemos cada provincia, ¿vale? y no solo cada provincia, cada región o cada grupo de municipios de una provincia habla de una manera diferente. O sea, yo perfectamente digo, pues estos de Almería, estos son de la zona de Ejido, estos son de la zona de en Sevilla se cesea y hay pueblos a 3 kilómetros donde se cesea. O sea, las influencias de las hablas andaluzas, que esto ese conjunto es súper diferente. Y ahí, en el pueblo de mi padre en Granada, Peligros, un saludo, se cesea y se sesea a la vez. O sea, hay una riqueza a la hora de hablar extraordinaria. Además, esto es algo que la propia lengua reconoce como polimorfismos, que son diferentes formas de pronunciar una palabra, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, le pasa a la propia María Jesús Montero. O sea, tú puedes decir financiación o financiación. O sea, es la forma de pronunciar una misma palabra de distinta manera. Y esta cuestión, yo creo que lo que trasluce de fondo es que en verdad estos señores, el mayor problema que tienen es que ellos nos entienden perfectamente y lo digo así, les jode entendernos porque en su mente su acento lo asocian a pobre. Y como nuestro acento es de alguien que estaba en el campo, que era de clase inferior y que no merecía a lo mejor la educación o habitar los mismos espacios que ellos y los suyos, les da rabia que haya una señora que pueda pronunciar polimorfismo que llega a ser vicepresidente y ministra del gobierno de España. Y les da mucha rabia encontrarse con cada vez un movimiento de jóvenes más desacomplejados que reivindica la lengua como un elemento, una identidad propia, que por supuesto, fíjate qué curioso lo que decía Antonio, es muy diferente, no es nada uniforme y sin embargo nos vertebra de una sola, como una sola, un solo cuerpo, ¿no? Porque al final alguien nos oye de fuera de España hablar y dice, es andaluz. Y hay una cosa, yo no sé a ti, Antonio, pero a mí me molesta mucho cuando la gente intenta decir, ay, ¿qué pasa? No sé qué, te voy a imitar. Y es como, realmente, imitar, ¿qué estás intentando hacer? ¿Sabes? Deja de hacer lo que estás haciendo. No te comportes así porque te estás retratando, además, a quién imitas. No sabes, estás demostrando ser un ignorante. No sabes que Antonio aspira a otra forma diferente a mí, yo a él, a un gaditano y viceversa. Y dentro de las propias provincias hay muchísima variedad. O sea, dentro de Cádiz incluso encontramos esto del llanito. Hay gente que integra incluso otras lenguas dentro del propio español, dentro del propio andaluz. Y todo esto no es más que una riqueza y un léxico cultural e idiomático que yo creo que me parece bien la propuesta que ha hecho la ministra y vicepresidenta y secretaria general del PSOE de Andalucía para las próximas elecciones. Ha dicho que lleva en su programa una ley de hablas andaluzas. Precisamente lo estábamos enseñando, es la respuesta, o sea, en el comunicado que hizo María Jesús hablaba, ¿no? Y promete una ley de lenguas andaluzas cuando sea presidenta de la Junta, y es precisamente a esto, ¿no? A lo que respondía, burlándose de ello, ¿no? Y diciendo que fuese al logopeda. Sergio, tienes que explicar para la gente que no sepa lo que es el llanito. Ah, vale. Es que está aquí Belén, nuestra andaluza pro de producción. Perdón, lo explico. Explica, dale. Bueno, antes, explícamelo, cuéntame. Yo ahora esto le tengo que echar azúcar. Yo ya le he echado, pero lo mismo. Vale, o sea, ya está. No lo sé, míralo tú y si lo le he echado un poco. Vale, venga, va. Ya listo para comer, Blanca. Voy a comer. Ponte el platito debajo. Voy a comer. No le he echado mucho aceite, si quieres echarle un poco más, pero... Ay, pero está bueno. Hombre, esto estaría mejor con el pan un poco tostadito. Tampoco podíamos... Me habéis puesto la El próximo día traes tostadora.
O sea, me estoy Para que comiendo- viva la experiencia completa. Es que esto ya maravilla. con el himno de fondo, Y ahora ya cuadrado, Belén, esto ¿no? es gloria bendita. Oye, qué rico. Claro, total. Ya tengo merienda. Esto era siempre después de que Buenísimo. sonase el himno y uno lo hubiera cantado o tocado o interpretado con la flauta. Lo tenéis ahí Hombre, en el claro. ADN. Te quería preguntar, Antonio, por ahondar un poco, te contextualizo un poco, yo tengo mi Sí. teoría particular, y es que creo que vivimos un momento en el que hay una desconexión generalizada, en general, de la ciudadanía con la clase política. Es decir, creo que vivimos en un punto en el que para mí lo más preocupante es el porcentaje de personas que deciden no ir a votar en unas elecciones, más allá evidentemente de los discursos extremos de un lado y de otro, pero creo que es bastante preocupante esa desconexión de tantas y tantas personas que consideran que los políticos no podemos ofrecerles nada que les merezca una vez cada 4 años ir a depositar una papeleta, ¿no? Que ese esfuerzo, que al final es un esfuerzo, vamos a decir, pequeño, ni siquiera les renta. Mi reflexión un poco es, quiero saber qué opinas tú en este sentido y si hay alguna receta, a tu juicio, evidentemente, para encontrar esa reconexión. ¿Cuál sería, a tu juicio, el camino, ¿no? que tendríamos que intentar encontrar? Bueno, a ver, el caso Andalucía tiene unas connotaciones o un contexto bastante particular en estos momentos políticamente, ¿no? Porque es verdad que se han generado, por ejemplo, grados de participación mucho más bajos en las elecciones autonómicas que en las generales. De hecho, los resultados de la izquierda en las autonómicas fueron bastante malos comparados a las generales, que fueron poco después. Es que creo que hay una diferencia de 10 puntos de apoyo de unas elecciones a otras. Por lo tanto, es un tema que daría para 50 programas. Yo lanzo una pregunta aquí. Claro, porque bueno, pues, cuando se analiza Andalucía hay que analizar también muchos años de gobiernos de izquierdas, un cambio político. Daría para mucho hablar sobre esto. Cómo reconectar con la gente ese sentimiento ciudadano. Pues también estamos hablando que hay un contexto de antipolítica en estos momentos, hay un contexto de muchos mensajes. Es verdad que el andalucismo tiene ciertos frenos, aunque pueda parecer de manera contraria fuera de Andalucía, con la ola de ultraderecha en el sentido, lo que es el concepto de andalucismo. Porque cuando la ultraderecha dice hay que proteger la Semana Santa, que la llevaban en su programa electoral. Es que esto no es un programa electoral, es que la Semana Santa es una cosa que es identitaria y del pueblo y transversal. Porque una cosa que sí tiene Andalucía, que eso es muy importante cuando a la hora de hablar de la política y tal, que hay un sentimiento muy de pertenencia de barrio, los niños nos hemos criado y se crían en plazas o plazoletas. Entonces, ese sentimiento, yo creo, de comunidad es donde ahí tienen que incidir también, yo creo, que los partidos políticos frente a los grandes discursos y sobre todo en la comunidad, que la sanidad y la educación pública son imprescindibles por los niveles de renta. Porque si tú te vas a la creación de los seguros privados, que es por donde está entrando la vía de negocio, la sanidad, por supuesto que si lo ves en los niveles de Madrid, choca, ¿no?, que haya un 40 y tantos % de población con seguro privado, pero es todavía más cruel en una comunidad que tiene un PIB mucho más inferior. Totalmente. O sea, tú estás dedicando un mayor proporción de tu sueldo, que es un sueldo más bajo que un madrileño, pagando el mismo precio de la misma empresa privada de toda España, porque ahí no te hacen decalaje ni progresividad. El seguro privado es igual en Madrid que en Jerez de la Frontera. Entonces, yo creo que hace falta mucha pedagogía y explicar mucho a la gente joven lo que supone lo público y, si me permitís, que esto es en toda España, empezar a frenar, por ejemplo, el discurso de fuera los pensionistas, bueno, que es algo terrible, claro, absolutamente cruel para personas, que es lo que estábamos diciendo. Se está vendiendo el rollo de boomers. Sí. No, es una persona que a lo mejor ha trabajado en el campo 40 años y en unas condiciones laborales mucho peores que las de un joven ahora. Claro. Por lo tanto, yo creo que hace falta mucha pedagogía, hace falta mucho explicar y luego hace falta mucho ejercicio de memoria democrática. Andalucía es el lugar de España donde hay más fosas comunes todavía.
O sea, es que estamos diciendo que no hemos encontrado el cuerpo todavía de Federico García Lorca. Claro. O O de sea, Blas que- Infante, por ejemplo. Entonces, y eso se está perdiendo el testimonio de los abuelos que están falleciendo, de la gente mayor que luchó la dictadura, y yo creo que hay que hacer un profundo ejercicio de memoria frente a los que dicen no hay que hacer memoria, esto ya los jóvenes, tal. Claro. Y que la gente sepa de verdad lo que significa tener un estado del bienestar, que es lo que ha permitido a Andalucía, aunque le quede todavía para una cohesión con el resto de comunidades, lo que le ha permitido que mucha gente pueda vivir dignamente. Así es. Bueno, además es que no quería terminar porque... Hablando de jóvenes, chicos, perdonad que tenéis Estamos ahí... siendo invadidos. Claro, Estáis ha habido un ahí momento rodeados de no jóvenes No voy a interrumpir ahora porque es mismo. que me estaban haciendo una reflexión maravillosa, pero para los que no nos estáis viendo acabamos de ser invadidos. No, bienvenidos, que creo que existe la Carlos III, ¿no? Bueno, pues estamos ahora mismo asistiendo a grabación en directo de un podcast que saldrá en Canal Zona Roja dentro de un par de días. No sé si le conocéis, es Sergio Amante, y bueno, Antonio Valdivia le conoceréis, que es periodista y es tertuliano en La Sexta, así que bienvenidos, vamos a terminar el programa ya que estáis por aquí. Quería terminar un poco esto porque al hilo de lo que decíais, ¿no? Que es muy grave del tema de los pensionistas, ¿no? A mí eso me conectó mucho la primera vez que lo escuché con este discurso fascista, franquista en su momento, de la exaltación de la juventud extrema, ¿no? Como que parecía que solo lo joven, que solo lo nuevo valía y que a partir de determinada edad eres como un despojo para la sociedad. Y a mí esto o sea, cuando lo escuché por primera vez que se volvía a sacar a la palestra todo esto, ¿no? Por parte, evidentemente, de sectores de la ultraderecha, sí que me removió, o sea, me removió mucho esta sensación, ¿no? O sea, por terminar un poquito con esta reflexión, ya que tenemos a un público joven ahora mismo lleno, ¿no? ¿Qué reflexión les haríais sobre la importancia de conocer nuestra historia, de conocer esa memoria histórica y de ponerla en valor? Yo creo que todos sentimos mucho orgullo por nuestras raíces, y las raíces conectan sobre todo con lo ajeno, y creo que no hay nada más ajeno como puedan ser unos abuelos, lo familiar. Y a mí me gusta en este ejercicio de memoria acordarme de que mi abuela formó parte de esos 2 millones de andaluces que a la muerte de Franco eran analfabetos. Ella se muere hace 4 o 5 años siendo analfabeta. Y creo que nosotros como generación estamos llamados a mantener vivo toda esa lucha, porque algunos llegaron y otros se quedaron por el camino, ¿no? Y que muchos seamos la primera generación de universitarios de nuestra familia, que es un orgullo increíble para muchos de ellos, y el pensar dónde hemos llegado sabiendo que algunos se quedaron en la cuneta, que otras como mi abuela se las maravillaban haciendo cuentas cuando ni sabían, o que su forma de escribir era la fonética con la que hablábamos antes, ¿no? De este acento, que por cierto te tengo que contar lo del llanito antes de irme, venga, lo ha dicho también. Cuéntamelo, sí, porque si no Belén me va a matar. El llanito, porque además la mayoría entiendo que no son andaluces, ¿no? Ni andaluzas. Bueno, algunos hay, alguna también. Bueno, pues el llanito es una variante lingüística que surge en una zona concreta de Cádiz que se llama Gibraltar, ¿vale? Como sabéis, ahí tenemos unos soldaditos ingleses y estas cosas. Pues hay una fusión que además se está perdiendo entre el español que se habla allí y el inglés. Y hay una influencia muy rica, por eso me da mucha rabia cuando nos dicen que hablamos mal, que nos comemos palabras. Todo al final tiene que ver con la economía del lenguaje. Hacemos mucha vida en la calle, tenemos un clima que nos lo permite. Y yo estoy seguro, Blanca, que si Antonio y yo tenemos una conversación, en 2 minutos hablamos quizá más cosas que yo contigo. No tengo porque ninguna duda. Y no le quieres quitar el puesto, ¿no? Vibramos en la misma frecuencia. Entonces, esto es un fenómeno real y cultural que se da en nuestras calles, ¿no? Y nos lleva a tener el español más avanzado. Entonces me niego a que nos digan o le digan a la ministra que habla mal o que hablamos mal, porque no es verdad. Y de hecho tenemos un español tan avanzado que, y ya por cerrar con esto del llanito, hay una expresión inglesa que me parece maravillosa, que se da sobre todo en Cádiz, que se llama estar al liquindoy. ¿Tú sabes qué es esto? No. Me suena, el caso es que o sea, no recuerdo dónde, pero Estar al liquindoy tiene que ver con la expresión inglesa look and do it. ¿Vale? Entonces esto es algo así como ¿Vale? Estate pendiente y atento a ese, ¿Vale? estate liquendo y a ver por dónde te sale. Entonces, todo esto al final es fruto Me de, encanta, ¿eh? claro, un lenguaje, un idioma que sigue en constante evolución y que por lo tanto, si no es el más avanzado, pues está camino de ello.
Gracias, Sergio. Reflexión sobre la memoria, lo que Sí. estábamos hablando antes de Por cerrar un hablar poco con los este mayores, hablar de lo que vivimos, de dónde venimos, pero yo algunas veces digo, de manera más práctica, y ahora que están todos aquí los jóvenes de futuro de este país, los universitarios, ¿no? Digo, yo hago un propio ejercicio de memoria sobre lo que yo he vivido. O sea, yo cuando yo nací, cosas que parecerán, bueno, no soy tan mayor, pero no estaba en la Unión Europea. Y hubo unas personas que decidieron que España tenía que volver a la Unión Europea y que nosotros éramos europeos. Y esto estamos hablando que entramos en el año 86. Y luego, cuando yo estaba en la universidad, como vosotros, estudié aquí, me vine a la Complutense, las personas LGTBI no se podían casar en este país y no podían ser parejas formales. Sí. Es que a lo mejor a vosotros os parece alucinante, pero eso pasaba. Cuando yo tenía vuestra edad, no podía haber matrimonio de personas LGTBI y no era un delito de odio si a dos personas que estaban andando por la calle del mismo sexo les pegaban una paliza. Pero es que es más, estaba yo también en la universidad cuando se aprueba una ley de violencia de género. Es que yo me crié escuchando crimen pasional. Es que y el Estado no protegía a los hijos de esas víctimas si asesinaban a una mujer. Que esto pasaba en España hace 20 años. O sea, estamos poniendo en cuestión ahora mismo cosas que hemos conseguido hace 20 años. Si alguien te dice a ti, o bueno, la ley de dependencia, en este país no tenían derecho las personas mayores que están con problemas para poder moverse a que el Estado diera una pequeña ayuda para que puedan vivir con dignidad, para que alguien te pueda ayudar si no te puedes levantar de la cama. Así es. A limpiarte. Eso pasaba en este país hace 20 años. Entonces, cuando hablamos de memoria democrática, tenemos que hablar con nuestros padres, porque, bueno, aquello ya sí que era que no podías ir a votar directamente, que ya es, vamos, de una cosa medieval. O sea, este país ha avanzado muy rápido en apenas 30 años y esa memoria parece ahora que la estamos perdiendo. Por supuesto hay que ir a los problemas que tienen los jóvenes, principalmente la vivienda, porque yo creo que vivimos en una emergencia nacional de la vivienda. Pero cuando alguien me dice, no, es que antes vivíamos mucho mejor, pero que cuando yo iba a la universidad, que mataban mujeres y era un crimen pasional, que este país no reconocía que existía la violencia de género. O sea, que ahora parece algo arcaico. Entonces, yo creo que tenemos que recordar eso todos los días. Bueno, cosas, aunque podríamos estar aquí fumando, no, cosas contra la propia salud de las personas. O sea, cuando tú lo vas viendo, y cosas que ahora se pueden poner en cuestión, oye, se han aprobado una ley que a mí me parece esencial para la dignidad humana, que es la ley de muerte digna. Por ejemplo. Entonces yo creo que solo es hablarlo y es hablar, oye, con la gente joven, con nosotros, con nuestros padres, y decir, oye, ¿dónde queremos estar? ¿Hacia dónde vamos? Y recordar ese tipo de cosas que ahora se ponen en cuestión y que si las viviera mucha gente alucinaría porque pensaría que estamos en el siglo XIII. Y decirle a Antonio, sobre todo a estos niños y niñas andaluces y jóvenes, que muchas de esas leyes Andalucía abrió camino en ellas, y abrió debate. La ley de la eutanasia, la ley trans, la primera ley trans fue en Andalucía hace también muchos de años. España fue la ley andaluza, la de la dependencia, y hombre, eso es una cuestión a remarcar porque también forma parte de ese orgullo andaluz, ¿no? Saber que no somos esos atrasados que muchas veces se nos tacha de otras partes porque hemos abierto debates que luego, oye, ha habido otros territorios. Crear universidades públicas en cada provincia. Y además gratuitas, porque fuimos la primera comunidad autónoma que aprobó una ley que garantizaba que la universidad fuese gratis, solo tuvieses que pagar los 6 euros que te costaba el seguro escolar. Y esto es el modelo nórdico al que siempre hemos aspirado y sabemos hacerlo en nuestra tierra. Bueno, pues yo creo que, o sea, más datos imposible. Sergio, gracias por venir. Te voy a pedir, Antonio, que te quedes un poquito, porque voy a dar paso a Lucio, que le estoy viendo con una sandía y no sé por qué. O sea, miedo me da. Así, tipo, porque como has dicho, Pues hombre, la estrella invitada, y digo, hombre, no seré yo, será Estrella Morente, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, vaya me voy. Hola. ¿Cómo estás, querido? Pues muy bien, mira, ¿Qué vengo es esto? también con la sección merchandising. Ya te veo muy andaluza. Llanito. Voy a United recordarle a la States gente, of tengo aquí, Andalusia. o sea, me han dado de comer pan con aceite de azúcar. Mollete con pan, mollete con aceite de azúcar, que si esto no lo habéis probado porque no sois andaluces, por Dios, probadlo porque está buenísimo. Yo como buena madrileña no tenía ni idea y está riquísimo. ¿Qué me traes? Pues oye, frutos rojos, te traigo una muestra de frutos rojos y además es que... Pero me la traes para el culo.
póntela ahí, sí, porque ¿Pero tú qué respaldo no crees? tenemos. ¿Que tengo hemorroides o qué? No, O sea, esto no es como una Siéntate, indirecta. que no se te Mucho oye, tiempo Lucio. sentadita ya, No tengo entonces hemorroides. vamos a Gracias. sentarnos todos. Antonio, yo es que tenía una No sé si sección. sentirme bien o mal por esto, o sea... Vas a estar mucho más cómoda y más alta. Esto es una sección. Sí. Hemos hecho el especial de Antonio, Andalucía. Antonio, Encantado, me gusta tu Es camiseta. complutense, como yo. ¿Qué Y nos bueno, mi traes? mejor amigo de la Facultad de Políticas de la Complu. Yo hice andaluz. periodismo. Ah, Muy bueno. bien, muy bien. Poder andar Bueno, siempre. a ver, Eh, temas random. Lucio nos trae temas Yo random. traigo el melón a abrir. Abrir Venga. el melón. En la, Esto es abrir el semana, la melón. última semana abrimos el melón con toda su pepita. Abrimos Con el melón todas y tenía ellas. pepitas. Y otra cosa que tiene pepitas, que yo he traído otra cosa también para nuestro atrezo, porque Pepita está un poco sola, Curro se va a ir, Curro se lo va a devolver a su dueño. Y entonces he traído un patito. ¿Esto es por lo de estar hasta la fresa? Es también fresa, es también fresa. Pero bueno, es Vale. un patito tematizado también con la fresa. Todo va a ir de frutos rojos, Vale. ¿no? Pero Gracias por la el verdad que patito. tiene una cosa, tiene una característica y sirve para introducir el tema que yo quiero traer ahora, porque yo lo que hago es cazar de los medios Sí. alguna cosa que me llama la atención y porque yo quiero se comenta, y Vale. es abrir el melón. Básicamente. Y entonces este patito de goma, pues le pasa una cosa que no es de goma. Entonces la pregunta así misteriosa inicial es, ¿qué pasa cuando las cosas no son genuinas? Vale. Y esto viene a cuento de que hemos sabido, pues, conectando también con Andalucía, que va a haber una feria de Andalucía en Madrid. O sea, todos conocemos las ferias de Andalucía, Uy. algunas muy señaladas, etcétera. Y ahora va a venir una feria a Madrid. Y eso ha tenido todo tipo de reacciones. ¿Me Ha vas a habido abrir un gente- melonar? Sí. va a haber Así. y sandía y todo. Va a haber pepita, Vale. pepita. Entonces, como en todo, hay gente que dice que bien, yo voy a ir, me gusta, yo voy a las del sur y tal, y entonces me gusta que él haya aquí. Y otra gente, aquí y allá, pues que han tenido una reacción un poco crítica. Entonces era un poco por poner en común algunas ideas y que comentemos sin hate, Vale. sin mal rollo. O sea, Madrilucía, al que la ¿no? monte es Madrilucía, ese es el nombre Sí. comercial del evento, que está muy bien. No es absolutamente nuevo, porque ha habido de los mismos promotores, además parece, pues otros intentos en el pasado de traer eventos de sabor andaluz a Madrid, pero bueno, este caso va a ser muy masivo. Y claro, ahí, desde el punto de vista de la gente que cuestionaba un poco, pues argumentos ha habido desde los dos lados. O sea, Vale, o sea, tú me estás planteando por introducir el te abrimos estoy el planteando melón. lío, sí. Hombre, me estás metiendo en un Venga. lío gigante. Es ¿qué pinta? O ¿nos sea, parece bien, nos parece mal claro. que comunidades como Madrid, capital y demás intente Bueno, además, en este caso, Madrid un poco como bueno, el, Madrid como como la el esencia centro intente absorbente. absorber Claro. tradiciones de otros claro, territorios que como son pueda ser identidad Andalucía. y que son vivencia, que no son solamente Yo le voy a un dejar a tópico, una Antonio que- tematización. Venga. Que se meta A ver, en vamos a ver, el como personal. estamos en este tema andalucismo, lo primero quiero decir que frente al estereotipo de la feria andaluza, cada ciudad tiene su feria y cada feria es diferente. O sea, no tiene nada que ver la feria de abril, la feria de Sevilla, que es maravillosa, a mí me encanta y cuando puedo voy, con la feria de mi tierra de Almería, que es en agosto y se divide de otra manera, en algunos las casetas son diferentes, o sea, no tiene nada que ver con lo que es la feria de Málaga, que se parece más a la de Almería, o con la feria de Jaén, ¿sabes? Vale. Entonces, hablamos de que el concepto feria es un concepto abierto, transversal y sobre todo, que es lo que a mí me gusta decir, es un concepto popular, es un concepto para que la ciudad disfrute, se junte, baile. Eso es lo primero. Por lo tanto, el concepto feria es muy amplio, es muy transversal y depende de la ciudad. Vale. Para Para enmarcar un introducir, poquito sí, todo. sí, Luego, sí, es después de importante. la más grande después de la de Sevilla, en gente, es la Feria de Abril en Barcelona, pero que surge a raíz de todos los andaluces que fueron a trabajar en Cataluña. Lo habéis mencionado. ¿Qué me parece? Ya voy a Madrilucía. ¿Qué me parece? Pues que no estoy de acuerdo porque una cosa... Adiós. Hasta luego, chicos. No estoy de acuerdo porque no me parece un concepto de feria desde abajo, desde el pueblo, para Vale. disfrutar algo. Es decir, me parece que es un negocio intentando crear una cosa que es como si estuvieras en Andalucía, por decirlo de una manera. Más que una feria, me parece la Warner. Claro, como un parque de Entonces, atracciones. Grave riesgo de que se Básicamente. convierta Y- en un safari cayetano, una cosa muy rara. Bueno, yo creo que las ferias, además, es bueno que se mezclen, que es lo que a mí me gusta del concepto de feria, todo tipo de personas, desde la gente más pudiente a las clases más populares, en los mismos espacios. Siempre estoy a favor de que ese concepto de pueblo, de ciudad, participando de algo colectivo.
pero si te parece un negocio, es un negocio. Eso es. Y luego, Tal cual. hay una cosa que la gente no termina de comprender, que es la idiosincrasia de las propias ferias. O sea, es que la feria tiene un componente de lo que estamos hablando, místico. Es que tú llegas a Sevilla en abril con ese cielo, con la Y lo que giralda, hemos hablado, ¿no? tal. Lo que Y lo se mismo te digo, percibe. que vas a la feria de Málaga con ese calor, con ese Málaga en agosto, ¿sabes? Con ese olor a sal, ¿no? Eso también te invita. Oye, que aquí, que nos juntemos, que se junten madrileños, andaluces, catalanes, tal, fenomenal. Y si encima, pues, con un rebujito y con algo de flamenco, fenomenal. Pero a mí el concepto de Madrilucía no ha sido una feria surgida de manera popular. Claro. Es un negocio puesto aquí intentando como imitar algo andaluz. Oye, si les funciona y va fenomenal, pero... Va a contribuir a lo que quiere contribuir también desde este episodio, a lo que creo que tiene que ser también el Día de Andalucía, no solamente una celebración andaluza, sino española de Andalucía. Va a contribuir. No, a es que yo creo que eso, conozcamos más, es que yo a creo, es que yo creo que eso es un intercambiemos negocio. más. Claro, yo Que es que eso es un aquí- negocio. Mercantilización. Que hay muchas celebraciones en Madrid, que antes hablaba de los periodistas, pero hay muchos locales, discotecas, casas autonómicas, casas de Andalucía, donde se celebra el 28F y es maravilloso y espero estar en alguna y de ellas claro. este fin de semana. En es de la resumen, gente, es popular. chicos, que da un poco de lache el Madrid-Lucía vamos. Claro, el peligro es que se haga algo, o sea, algo de Andalucía sin andaluces y que los propios andaluces ni siquiera se apropien y repudien. O sea, Claro. más parece apropiación Y cultural además es que ajena. una feria no solo es comer y beber. Por ejemplo, yo hablo de la mía, de la de Almería, que estáis todos invitados al final de agosto. Tú tienes actividades desde por la mañana, Todo el desde día. concursos de cerámica, pasacalles, ¿Cómo haces la feria lecturas sin de la pregón. sociología de la feria? Claro, es que Claro. en verdad la feria no es irme de copas, que mucha gente está fantástico, pero es la celebración. Confirmamos de- que hay copas. O sea, siempre. En las No Andaluz- pasa nada. Y están muy ricas en Eso, Andalucía. hay animación, Hombre, hay de pero- todo. por supuesto. Pero Hay de todo. es un concepto de celebración de una ciudad de su propia identidad. Claro, es que yo creo que aquí hay una diferencia muy grande. Ahora abrimos el melón a ver qué opina la gente, pero hay una diferencia muy grande entre esta sensación que decíais de celebrar un 28 de febrero en un bar andaluz de Madrid, pero como sentimiento de pertenencia andaluz, y otra cosa es intentar traer a Madrid un negocio que al final no es ni siquiera una copia. Que ya son de- muchos. Quiero claro, decir que es que en Madrid hay un modelo Ya, de el ocio negocio. comercial, mercantilizado, Que yo aquí privatizado. personalmente diría, si quieres vivir las ferias de los territorios de Andalucía, ve a Andalucía. ¿No? Quiero decir, o sea, tenemos no es la el mismo cielo. Claro, que no es el mismo Que no es el cielo. mismo Que cielo. tenemos la fortuna de vivir en un país tan rico como que a unas pocas horas puedes vivir la feria real. Entonces, dejémonos de rollos de verdad no baratos, porque voy a decir rollos baratos, no, además no será barato. No es nada barato, Y he vean, mirado o sea, los precios. si de verdad quieres vivir las ferias andaluzas, escoge la que quieras y ve a ella, ¿no? Ahora bien, abrimos el melón para que quiera. que efectivamente nos digáis qué os parece Madrilucía sí, Madrilucía no, y a partir de ahí a ver qué nos dicen. Lucio, las de la próxima Sí, ahí ya para que... vemos y leemos. La última vez trajo su Trajo su historia, miga. ¿eh? Ya. Lo del himno trajo su historia. Yo también, ya en la reflexión larga sobre Madrid-Lucía, pensé, ¿y si pasara un poco lo contrario? ¿Y si pasara un Andaludriz? O sea, ¿cómo sería Que una Andalucía- feria de un folk madrileño que no está ni bien Bueno, establecido? sería un San Isidro. Un San Isidro en Chulapos, en la pero Plaza del Salvador. Estoy segurísima de que a Ayuso eso no le molaría nada, ¿eh? O sea, que decir, ella sí que se apropia, Yo pero sé- tú imagínate que en Sevilla se intenta Ahora imitar- nosotros, todos los andaluces, encantados que vengan todos los madrileños, todos los veranos. Es una tierra muy tope, ¿no? abierta, ¿sabes? Por eso, mira, mejor ir que recrear aquí una cosa Total. un poco fake y un poco... Y si Yo- alguien quiere, yo le recomiendo de la Presuntamente. Feria de Almería o le invito a una cervecita y unas tapitas muy Me ricas parece- ahí en agosto. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias, Lucio, Gracias. Antonio, Sí, muchas gracias. Te voy a Antonio. pedir ya lo último. Primero, quiero que me nomines a alguien, es decir, yo la última le pedí a Pilar Alegría que me nominase a alguien que quisiese venir. Estamos ahí gestionando. Te voy a pedir a quién te gustaría ver en próximos programas de Frutos Rojos, que creas que pueda venir, para que le mencionemos a ver si se anima.
Pues mira, yo creo que es muy interesante escuchar todo lo que dice, además de leerlo, a David Uclés, que es de Jaén. Oh, andaluz. bueno, ojo. Yo David- creo que David tiene Uclés. un discurso muy interesante, Me encanta. muy coherente y tiene un discurso también muy místico, como hablábamos antes de Andalucía. Sufí. David ¿Qué? Uclés, Estás tú también, vamos a Sofía. recoger aquí la propuesta de Antonio Valdía y te esperamos en Frutos Rojos. Arroba David Uclés. Arroba David Uclés, efectivamente. Igual hay que mandarle una carta también. Vente Lo para que- acá, que aquí lo que tenemos sea paisanos. necesario. Por cierto, súper a favor de David Uclés y hay que denunciar Total. la campaña de hate que está teniendo. Absolutamente, totalmente, lo subrayo. Y lo segundo, te voy a pedir que... ¿Tienes boli? Sí. Mira, qué bien que tenemos Edin. Tenía que haber sido verde por el Día de Andalucía, pero bueno. Efectivamente, que te vayas a nuestro photocall y nos eches una firmica de gracias por haber estado aquí, para dejar aquí tu firma para la posteridad de Frutos Rojos. Muchísimas gracias, me lo he Así que, pasado muy bien gracias. y nos vemos en una feria andaluza, ¿no? Eso espero, eso la espero. mía, la Almería, que es la mejor, ¿eh? Que no me escuchen en Sevilla, en Córdoba o en Málaga. Todas A las ver. provincias unidas. Exactamente, exactamente. Gracias, de verdad. Gracias.